Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, sobre todo un viernes que ya es un día complejo y bueno, encima vísperas de puente, o sea que bueno, tremendo, pero bien, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a presentar, la verdad que es estamos muy contentos porque además bueno, nos gusta mucho la poesía y bueno, hoy tenemos la suerte de presentar a María de Gracia Peralta. Ella nos trae este poemario a Odisea, que es La libertad de las olas, que es un poemario, bueno, lo hemos estado echando un vistacillo, lo hemos leído en profundidad y la verdad que nos ha encantado, nos ha gustado mucho. Es una poesía pues muy solvente y la verdad que es, bueno, ahora hablaremos más tranquilamente de la poesía que del poemario, pero bueno, la verdad que es una maravilla, Bueno, lo que sí que voy a hacer antes de empezar a hablar del poemario, voy a presentaros a María de Gracia. Me he traído aquí la chuleta. Bueno, María de Gracia es abogada y escritora, tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y desarrolló un proyecto de investigación para la UNED sobre el derecho de alimentos como derecho fundamental, en el que focalizó su estudio en el continente africano principalmente. Me parece muy interesante. Trabaja como Asset Management SMS y Legal Specialist. Me ha salido el inglés un poco mal, pero bueno, para una empresa financiera que opera en varios países. En el año 2013 ganó el primer concurso de relato corto cuyo lema fue "Es tiempo de buenos tratos", con el relato titulado El engaño, conmemorando el Día Internacional contra la Violencia de Género. En el año 2014 ganó el primer concurso Blogging Santa Eulalia del Río y se hicieron eco en este certamen y del fallo, bueno, una serie de medios. Aparece aquí El Mundo, El Diario. En los años 2016 y 2017 ha colaborado en 3 antologías, 2 de poesía y un Crisol de emociones y poetas en Toledo y una de relatos con el misterio y la intriga como telón de fondo. Tiene 2 poemarios publicados, uno en el año 2005 y otro en el año 2018. El primero se llama La asimetría del alma y el segundo es La miel tras el muro de enfrente. A mí me encanta ese título. Bueno, pertenece a la Asociación de Escritores Noveles, asociación de escritores cuyos objetivos son la formación, asesoramiento literario, el fomento de la lectura y la escritura y la promoción de los autores y sus obras. Y luego, además de todas estas cosas, desarrolla el blog Margot Atelier Literario, donde publica poemas, relatos, microrelatos, novedades literarias, citas, reseñas. Yo he leído algunas, alguna me ha caído a mí, o sea que maravilloso. Bueno, pues bienvenida, María de Gracia, y gracias por haber confiado en nosotros para hacer la presentación de este poemario aquí en Madrid. Bueno, cuéntanos un poco, sí que me gustaría, te voy a hacer alguna preguntita y luego ya entramos en el poemario. Siendo, bueno, en principio abogada, teniendo tu trabajo y demás, que me imagino que has desarrollado a lo largo de tu vida, de tu vida laboral, ¿cómo empiezas a escribir? O sea, ¿cómo das tus primeros pasos en la escritura? Cuéntanos un poco para que te conozcamos más y cómo esos pasos, si empezaron esos pasos siempre por la poesía o has hecho otras cosas, has interrelacionado unas cosas con otras. Cuéntanos un poco. Bueno, pues lo que estábamos comentando antes, escribo desde que era muy pequeña, escribía poesía principalmente, pero sobre todo cuando estaba triste. Me refiero que los sentimientos me afloraban cuando no, pues tenía alguna preocupación. Nada. Pues yo qué sé, se ha muerto alguien o estás triste por cualquier circunstancia que hubiese pasado en casa, etcétera, y animales, por ejemplo. Cuando tenía alguna mascota y fallecía, pues lo plasmaba ahí en un poema. Y luego tengo una costumbre que tiene mi hija ahora, tenía una costumbre que tiene mi hija ahora, y era cada vez que había hecho algo mal, que alguna vez me he comportado mal en casa y cosas de estas, pues solía pedir perdón escribiendo. Me salía como mejor para que dase ese perdón. Y me decidí un poco a publicar, fue en el año 2015, pero todo esto fue digamos, como una serie de poemas que fui escribiendo desde el año 2000 hasta el año 2015 y fue a raíz de la muerte de mi padre. Ah, pero a raíz de la muerte de tu padre en el 2000, o en sea, el desde 2000, la muerte hasta... Sí, hasta 2015 que publiqué.
¿Y cómo te decides, digamos, por ejemplo, yo también escribo poesía y a mí me costó dar muchísimo el salto a sacar los poemas, sobre todo los poemas, el resto de las cosas no, pero los poemas porque me parecen como más, o sea, la poesía, digamos, es otra forma de escritura, es como mucho más personal, o sea, digamos que cuando uno escribe novela, cuando uno escribe relato, pues se puede esconder. En la poesía es más difícil que uno se esconda, ¿no? Digamos que se le ve más. ¿Cómo te decides a sacar todos esos poemas que tienes, a hacer un libro y publicarlo? O sea, ¿qué te lleva a dar ese salto? Pues yo creo que era como un homenaje a él. Era una persona que había influido mucho en mi forma de vida, en mi personalidad, incluso en todo. Y era como, me faltaba esa persona tan importante durante, pues eso, durante muchos años, a día de hoy le sigo echando de menos. Y era como, no sé, como que me sentía que debía de hacerle un homenaje de alguna manera. Lo había ido escribiendo, había ido, pues eso, sacando todo lo que tenía en el interior y escribiéndolo, y dije, ¿y por qué no? Para que no solamente lo lea yo, sino, por ejemplo, pues al principio, ¿en quién piensas? En la familia. Pues para dar a conocer un poco lo que se siente por una persona que ha sido muy importante en tu vida. Muy bien. ¿Y cómo llegaste hasta, bueno, escribes ese poemario inicial, ¿no? Luego un segundo poemario. ¿Cómo llegas a ese segundo poemario? Que me ha gustado tanto el título, además. Sí, es una declaración de intenciones el segundo. Pues el segundo fue porque hubo una temporada que vivía en Toledo y venía mucho a Madrid. Y en esa temporada empecé a conocer a gente muy dispar, y gente que estaba, pues eso, sufriendo bastante por problemas en la pareja, normalmente ese poemario son problemas de pareja. Entonces, pues fui un poco pensando y uniendo, digamos, todas esas historias, y al final surgió eso, el segundo poemario. Es, pues eso, una parte es lo que es el vacío que siente una mujer. En este caso era como hablar, aunque está escrito en tercera persona, pero es como si fuese cada una de esas mujeres la que escribiese lo que le estaba pasando. Relaciones que ya están caducas y el deseo de otras relaciones. Cosas que me fueron un poco llegando, pues las unifiqué, de mujeres que me llamaron mucho la atención. Mucho la atención. Sí. Bueno, y llegas a este tercer poemario. Voy a leeros un poco la sinopsis. Los poemas de la libertad de las olas, porque además me ha encantado. O sea, yo cuando leí el poemario, primero siempre, bueno, yo siempre lo hago, cuando cojo un libro siempre leo la parte, y la verdad es que me gustó mucho. Los poemas de la libertad de las olas transitan con lucidez y compasión entre emociones y sentimientos. A veces gritos, a veces susurros, fijan detalles y van desmenuzando en imágenes estados del ser de la poeta que han sido provocados por la lectura y el estudio de sus homenajeadas. Ahora iremos viendo. Una invitación a la libertad que provee la propia escritura, una libertad similar a la libertad que otorga el mar, una libertad afín al vaivén de las olas, y un guiño a la importancia de las lenguas clásicas y a la palabra en sí misma como fuente de expresión. A mí me parece una preciosidad. O sea, de hecho, bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué denominas este poemario La libertad de las olas? Y háblanos un poco sobre la estructura, porque la verdad es que es un poemario que está como dividido en distintas secciones. Porque, bueno, primero cuéntanos ¿por qué decides llamarlo La libertad de las olas? Barajé varias posibilidades, pero este título me gustó porque todas las mujeres que están, o a las que homenajeo, pues lucharon mucho por lo que en ese momento ellas consideraron que se tenía que gritar de alguna manera. Entonces, esa libertad, a mí, por ejemplo, el mar, cuando el vaivén de las olas, todo esto, a mí lo que me provoca o lo que me transmite es que esa libertad que tiene el mar para ir, para venir, entonces pensé en esa libertad para ellas, porque a pesar de haber estado viviendo en épocas complicadas, sí que es verdad que no se callaron. Lo tuvieron complicado, pero no se callaron. Entonces, un poco pensando en eso, en esa libertad que tuvieron a pesar de que vivieron en épocas complicadas.
Y además es cierto. Bueno, cuando hablas de tus homenajeadas, la verdad que me ha encantado porque es que va, por ejemplo, desde Safo de Lesbos a Alfonsina Storni, o sea, hay una a Antonieta Rivas, Frida Kahlo, o sea, hay una serie de... Y para todas y cada una de ellas haces un poema específico y además que, en cierta manera, yo según los estaba leyendo, retratan, no solo, retratas a través de la palabra cómo eran ellas en su esencia. A mí me ha sorprendido mucho, porque además son un poema, es una composición que te permite, cuando estás haciendo un análisis un poco más profundo, en un ensayo tal, te puedes permitir el lujo de explayarte y definir a una persona pues con todo lujo de detalles, pero un poema es una cosa muy escueta. Es como un artículo en un periódico, una crónica. Tienes que ser capaz, con muy pocas palabras, de hacer un esbozo, primero de lo que quieres transmitir y segundo, de las personas que tú has elegido en cada uno de los poemas. Y a mí eso me ha parecido impecable, de verdad, porque es muy complicado. O sea, en tan poco espacio de tiempo, ser capaz de dar esas pinceladas, de encontrar las palabras exactas. Hay algunos, bueno, yo, de hecho, es que te iba a haber preguntado por los poemas en concreto, pero es que me han gustado todos. O sea, es que no podría decirte, mira, es que tal, es que cual. Es que al final, o sea, doblaba las páginas, las doblaba todas. Entonces al final digo, mira, da igual. Me parecen todos fabulosos. De hecho, hay algunos que es que, bueno, el de Virginia Woolf, por ejemplo, bueno, me encanta. Pero como yo sé que tú vas a luego a recitarnos algún poema, lo voy a dejar y vamos a ir viendo si quieres los poemas según tú los vayas recitando. Bueno, cuéntame un poquito la estructura de La libertad de las olas, para que todos lo sepamos, porque tiene una estructura muy particular, muy específica. Incluso los poemas tienen una estructura muy particular, acaban como en haikus, ¿no? Entonces son parecidos. Sí, son parecidos, exactamente, no llega a ser tal, pero acaban así con esa estructura de haiku final, y que es donde ahí encuentras las palabras exactas, ¿no? Un poco que definen todo lo anterior. La verdad que es una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, me ha llamado muchísimo la atención. Y también, o sea, la estructura del poemario, la estructura de los poemas e incluso háblanos de ese poema en latín, que a mí me ha dejado ya loca. O sea, en latín y en griego, bueno, una pasada. Sí. Bueno, la primera parte, esta que he titulado Legado, todas estas mujeres que aparecen aquí, al final, tienen, aparte de ser escritoras todas, bueno, Frida Kahlo, aunque no era una escritora al uso, pero bueno, con sus pinturas es verdad que transmitía mucho, era como pura poesía. Entonces, esta la he titulado Legado y todas ellas al final terminaron con su vida. Entonces, aquí todas ellas al final se suicidaron, y todas, porque todas tenían problemas normalmente de depresiones y cosas así. La segunda parte la he titulado Inspiración, y aquí, igual que por ejemplo estas primeras pues tienen esos dos nexos, pero las he querido poner aquí a las suicidas. Esta segunda parte, por ejemplo, hay escritoras de antes, pero también escritoras actuales, contemporáneas nuestras. Entonces, son escritoras que en determinados momentos me han causado, me han provocado escribir porque me ha gustado mucho su forma de hacer las cosas, su forma de escribir, de transmitir, en fin, por ejemplo, yo qué sé qué decirte, este libro, digamos que el germen de este libro fue a través de una de ellas. Porque, ¿de cuál de ellas? Fíjate tú, y encima que es su primer libro también, Beatriz Luengo. Ah, qué bueno. Esta chica sí, así jovencita que baila y que canta y todo esto. Me gustó mucho porque fui a una librería y vi la portada del Despertar de las Musas. Y es que me encantó tocar ese libro, era una encuadernación, unas imágenes, no sé, me gustó mucho. Y tampoco sabía demasiado de ella, sabía lo que hemos visto todos en televisión. Pero esa chica también sufrió bullying. Mi hija ha sufrido bullying. Entonces, esa chica sufrió bullying y además procedía de una familia humilde, además muy cercana al barrio donde vivo yo, vivían por Hortaleza. Y esta chica, por ejemplo, le gustaba bailar desde el principio de sus días, le encanta el baile clásico y todo esto. Entonces, parece ser que tenía que ir a bailar y muchas veces pues
utilizaba unas zapatillas que a lo mejor le duraban 1 o 2 o los que fuesen, porque no había más dinero para comprar más. Entonces me acuerdo una anécdota y era que llegó con un agujero en las zapatillas y parece ser que las chavalas que allí había, pues yo que sé, pues tenían otro nivel económico que no era el suyo, ¿no? Que no era el suyo. Entonces empezaron a reírse de ella, a increparla cada vez que iba a bailar y todo eso, como que no, en fin, que pintaba allí, ¿sabes? Como que tenía que ir de otra manera. Y esta chica lo pasó mal, pero aún así no dejó nunca de ir a bailar. Y ahora les puede dar lecciones a todas esas que se rieran de ella. Entonces, en aquel momento dije, pues voy a leer las historias de esta chica que ha sufrido esto, de las mujeres a las que homenajea también ella. Y bueno, pues son científicas, etcétera, que igual tuvieron complicado todo su proceso creativo de un montón de cosas, y las científicas además, o por ejemplo la hermana de Mozart, en fin, cosas así que no tuvieron el reconocimiento que tenían que haber tenido simplemente por ser mujeres. Y entonces, como también me gustó mucho las ilustraciones, me gustaron mucho las ilustraciones, pues contacté con su ilustradora. ¡Ay, qué bueno! Todo. Entonces, bueno, pues eso, un homenaje a mujeres de antes. Phyllis Wheatley, esta esclava afroamericana, lo que sufrió hasta que llegó a Estados Unidos, la compraron como sirvienta. Menos mal que esa familia que la compró por lo menos la dio una educación y desde muy pequeñita escribió poesía y bueno, destacó en muchas otras disciplinas. Bueno, pues a todas ellas, por eso, porque me ha impactado su vida y cómo han querido gritar todas esas injusticias que habían sufrido. ¿no? La tercera parte, Musas en verso, son 3 poetas toledanas. Ah, es verdad. Las cierto, 3 son toledanas. Si lo explicas, sí. Sí. Si lo explicas, sí. Y bueno, por ejemplo, la tercera, que es la más joven, Ruth Rodríguez, con esta he estado en clase, hemos hecho certámenes en Toledo, en el Círculo de Arte donde presenta el segundo libro también hemos hecho tertulias poéticas y cosas de estas, y bueno, María Antonia Ricas es la que te digo que es la que me hizo el prólogo del anterior, el epílogo de este, en fin, que es una mujer que tiene más de 30 libros publicados. Y bueno, y la última, el homenaje a la palabra en sí misma, y como está ahora un poco en decadencia las lenguas clásicas, pues es un guiño y en fin, esas lenguas a las que tanto tenemos que agradecer nuestro idioma, pues me gustaba que apareciesen las 3 lenguas. Entonces me lo tradujo una profesora de lenguas clásicas. Pues es una maravilla, ¿eh? Ahora lo bueno sería leerlo en griego. Sí, en griego ¿Alguien se anima a hacer una lectura en griego? ¿Hay algún presente en la sala que conozca griego en profundidad, no? Bueno, pues ¿y cómo te decides? Porque también es una cosa que me ha llamado la atención, claro, porque me imagino que a lo largo de tu trayectoria literaria serán muchas las poetas, a pesar de lo que tú dices, que efectivamente, o sea, están como ocultas, ¿no? Un poco ahí las mujeres, sobre todo en poesía, que es una cosa que llama mucho la atención. Bueno, hasta un momento determinado, a partir de un momento determinado ya no. Pero anteriormente es curioso porque parece que no hay mujeres poetas, o sea, en toda la generación del 27, no sé qué, no manda nadie, ¿y dónde están las mujeres aquí? Y entonces, claro, te explican, no, porque es que, claro, las mujeres se dedicaban a otra cosa y tal, digo, no, ya, pero ni una, no había ninguna, en ningún lado, en toda España, que tampoco es que sea un país enorme, pero, entonces, claro, sí llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo te decides a elegir unas por encima de otras? O sea, quiero decir, a elegir estas en concreto. Y sobre todo, ¿qué te lleva también a escribir sobre mujeres, ¿no? Que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, pues es verdad que leo a hombres y a mujeres, me refiero tanto en narrativa como en poesía. La primera parte la tenía clara. Quería hacer ese homenaje a esas mujeres que me causaban una impresión importante, o sea, mujeres que destacaban en el mundo de la escritura en su época, en la época que les tocó vivir, cómo fueron capaces, incluso alguna de ellas con hijos pequeñitos y prácticamente delante de ellos, y se quitaron la vida. Me causó mucha impresión y era como mi manera de rendirles homenaje. Y las demás hice una selección, pues eso, pues de las últimas que a lo mejor había leído, pues por ejemplo en la época del confinamiento, a esta chica que está tan en el candelero, Elvira Sastre, por ejemplo, pues eran mis tardes de sábado escucharla como recitaba, no se podía hacer otra cosa, pues entonces, a ver, que esta chica me gusta
su frescura, la naturalidad que tiene para transmitir las cosas. Esta sí que no tiene, esta sí que funciona con total libertad en todo, porque habla de todo y pues un poco así. Tampoco no quise que estas fuesen más importantes que otras que había leído. Sí tenía claro que quería ser sobre un ella. libro de mujeres. Eso Sí, ¿no? En otro momento surgirá uno de hombres y otro de niños, no sé, pero en este momento me salía que tenía que ser así, que tenía que ser de mujeres. Y no he elegido estas porque me parezca que escriben mejor o que sean y resalten sobre otras. Pues no, hay otras mujeres que a lo mejor deberían estar aquí, pero claro, tenía que hacer una selección y no podían ser todas. Claro. Y de Toledo hay muchas, porque en esta antología que hicimos de 103 poetas en el siglo XXI, todos de Toledo y de pueblos de Toledo, fíjate si he conocido a gente en todos estos años, especialmente desde el año 2015, pero es que estas tres, estas sí que te digo que las he leído más que a otras personas, más que a otras escritoras de Toledo, porque me gusta mucho cómo escriben. La María Luisa Mora Alameda, por ejemplo, ha ganado muchos premios. Es una mujer que no tiene, sin estudios me refiero, no tiene estudios, es ama de casa. No tiene nada que ver, claro. Pero vamos, que es ama de casa, te quiero decir que hay muchas amas de casa que han hecho carreras universitarias, pero deciden ser amas de casa. Esta mujer es que no... Es ama de casa y no tiene estudios. Pero tiene una manera de transmitir, una manera, o sea, su poesía es súper sencilla, es que y llega a cualquiera. Y no sé, me gusta muchísimo. Entonces a las otras dos las conocía personalmente y había pasado tardes con ellas hablando y tal. A María Luisa la he conocido pues recientemente, ahora que decirte como 3 años o una cosa así, y no la he dejado de leer. Publica mucho por Facebook y tengo algún que otro libro suyo y tal, pero la leo porque me gusta mucho. Luego murió una hija suya con 33 años con cáncer, a partir de ahí publicó otro poemario dedicado a su hija y tal, y me gusta mucho. Esa mujer merece la pena leerla, la verdad. Sí, sí. Pues mira, no sí. había leído, pero lo haré. Sí. Es que hay veces que es muy difícil, ¿no? Sí. Llegar a todos los libros, y entonces de vez en cuando las recomendaciones en ese sentido, yo por ejemplo a mí sí me gusta, que me digan, mira, pues esto, lo otro y tal. Porque, sobre todo cuando son de gente más o menos, o de lectores que son afines, ¿no? Que más o menos te conocen y tal, dicen, oye, léete esto que te va a gustar. Bueno, pues a mí me ha pasado eso con tu poemario, me ha gustado mucho. Yo lo he dicho, yo sé que eso es, pero es que, o sea, se podría definir técnicamente de 1000 maneras, ¿no? Pero para mí la manera es una preciosidad. O sea, de verdad, desde el principio hasta el final, es una preciosidad. O sea, madre mía. Y ya está, o sea, es una sensibilidad, una capacidad, o sea, quiero decir, es muy rico en vocabulario, que eso es también difícil, porque es verdad que un poema, o sea, escribir un poema parece una cosa relativamente sencilla, pero no es tan sencillo. Primero porque son piezas cortas, normalmente, bueno, hay también, pero vamos, en principio son piezas cortas. Luego, el utilizar las palabras adecuadas, exactas, es muy difícil dar con ellas. Dar con esas palabras que den fuerza a un poema o que generen algo en el lector no es tan fácil. Y yo creo que tú lo consigues, o sea, sobre todo los finales, me parecen, vamos, algunos son apoteósicos, te digo de verdad. Entonces, bueno, yo ahora, en vez de hablar tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que te animes y recites algún poema. Pues como este es un poco el que ha dado título al que era el que tenías tú aquí seleccionado, el de Virginia Woolf. Ay, qué bueno. Ese era uno de los que te iba a comentar, porque el poema de Virginia Woolf tiene un final absolutamente maravilloso. Bueno, léelo. Pues además es que todos, bueno, los titulo a todos el nombre de la escritora a la que homenajeo. Entonces este es así, Virginia Woolf. Quieres podar la libertad de las olas. El mar crepita a tu paso y arde para callar tu voz, pero resurges del viento, sin vanidad, con una discreción depredadora. La cobardía no entra en tu orden del día, y de tu calvario callas. La mujer debe salir de las sombras, gritas con feroz apetito. Te escuchan, creen en ti. Ahora descansa y sé honesta. Tu habitación es el refugio, déjate llevar. Escribe
y olvida. Y este poema último de Virginia Woolf, con aires de... Bueno, este no tanto con aires de haiku, pero bueno, así es como suelo terminar. El río lucha por quitarte las piedras de los bolsillos. Es que es muy bonito. Se ahogó en un río, para los que... se ahogó en el río, tenía una enfermedad bipolar. Tenía una enfermedad mental que todavía no se sabe, además, por más que... Porque ahí depende de lo que algunos dicen que te padecía esquizofrenia, otros que padecía paranoia. Ella en sus últimos escritos habla de voces, de que oye voces. De bipolaridad, sí. Entonces, bueno, es que algunos dicen no, es depresión y tal, y en una de esas momentos de crisis tira la toalla, así que no puede más con las voces y se va a un río, y se llena de piedras. Entonces, claro, a mí me parece muy bonito porque ella es consciente, es que es una pasada, o sea, quiero decir, hay una intencionalidad en ese lanzarse, ¿no?, a abrazar la muerte, ¿no?, que es brutal, porque ella sabe que en un momento determinado incluso puede echarse atrás, o sea, es una barbaridad. Pero ella es una mujer muy luchadora, es lo que tú dices, a pesar de... Bueno, ella está casada con un editor, muy Jackie, y es una mujer muy luchadora, y a pesar de todo, a pesar de su enfermedad, a pesar de... que ella lo achaca también mucho a Londres. Ella habla mucho... Es una cosa curiosa, porque ella achaca su enfermedad a la ciudad, que es como generadora de estrés y de ansiedad y de angustia, pero luego por otro lado no puede vivir sin Londres. O sea, es una relación amor-odio ahí rarísima, ¿no? Que yo creo que nos pasa un poco a todos que vivimos aquí en Madrid, ¿no? No podemos con ella, pero tampoco sin ella, ¿no? Es una cosa... Y a ella le pasa un poco igual, y tiene muchísimas crisis hasta que al final no podemos. Pero desde luego es una mujer que para la época, para su época, fue absolutamente rompedora en todos los sentidos. Fue muy valiente y muy rompedora, y se rodeaba de la crema intelectual, y casi todos eran hombres, pero no la tosía nadie, o sea, quiero decir, era una cosa tremenda. Bueno, me ha encantado, por eso me gusta, porque, o sea, hablas de su habitación, la habitación propia, o sea, una serie de cosas, haces un dibujo con la palabra de Virginia, que a mí me ha dejado maravillada, o sea que... Bueno, pues ahora, si te animas, ya que estamos... Este otro y ya está. Y luego ya si tú quieres, María Jesús, recitar alguno, pues este de Anne Sexton un poco porque a esta escritora sí que me la he imaginado entablo como un diálogo con ella, y me hubiese gustado, si hubiésemos estado en la época actual las dos, o yo en aquella época, traerla a Madrid, en esta ciudad que me gusta tanto. Y bueno, pues intentar haberla convencido de pues, que no hubiese tomado esa última decisión. Entonces, este es para Anne Sexton. Si pudiera cogerte de las manos, te arrastraría hacia mis charcos para nadar juntas a contracorriente. Si pudiera tenerte junto a mí, quitaría peso a tus pestañas y recitaría poemas contigo, fumando un cigarro cualquier día de diciembre. Te pediría que vinieses a Madrid para escribir sobre las cosas que amas. Podrías desordenar mis impulsos y yo habitar tus barcos, sujeta a tu proa. No resultarías desconocida en este lugar que adoro. Quizá hubiese sido la salida a los mundos que mereces. Las penas hubiesen necesitado de otros espejos donde mirarse. Las penas compartidas duelen la mitad. Si nos hubiesen presentado en la Gran Vía, por ejemplo, habríamos navegado sin pulmón y sin coordenadas, con el único propósito de amar y vivir. Las flores arden, entre las ramas secas, cumbres doradas. Qué bonito. Me has comentado que lea un poema y la verdad es que no sé cuál coger, pero es que me gustan todos. A ver. Bueno, la palabra me encanta, pero este me gustaría que lo leyeras tú. A ver. Ay, qué bonito, mira. María Luisa Mora, me parece un poema precioso. Ay. El lema del poema, o sea, escribir fue mi manera de llorar. Christian Borken, perdón, no lo he dicho mal. Ella estaba enferma de sueños. Bajo un cielo amargo, perdió su sonrisa y sigue buscando el camino de vuelta a su jardín.
Ella sueña, rendida por el cansancio, que vuelva a su tierra. Planta sus ojos y le crecen más jóvenes. La savia alivia sus cicatrices y resucita sus cabellos inertes. Luego despierta en el fango de su propia primavera y blasfema y maldice las amapolas. Escondida en la noche, llora por la inocencia robada. No somos lo que soñamos, como tampoco lo son nuestros amaneceres. Bueno, pues si quieres leer alguno más, y no sé si ya después tenéis alguna pregunta, queréis comentarle alguna cosa, quieres comentar tú algo más. Prefiero que si alguien quiere preguntar, y así ya no. Bueno, de la palabra que me has dicho. Este es el que está traducido al griego, está traducido al... Y me parece un final de poemario, vamos, o sea, redondo. La palabra es poder. Riega amapolas libres de cadenas y grilletes. La palabra eleva a Minerva a crear pactos con las gentes y sellar los labios de la bestia tras los robles de Dódena. La palabra es memoria y es canción. Es la ruta silenciosa por libros olvidados. Es raíz y entraña inmortal. Una ciencia exacta que solo saben usar unos pocos. Bueno, María, pues muchas gracias. Muchas no gracias. sé si queréis preguntar alguna cosa, comentar alguna cosilla. Bueno, no sé si quieres tú añadir alguna cosa más. No. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber venido. Ay, bueno, del tema de las ilustraciones, ya te lo voy a preguntar yo. Has comentado antes, pero la ilustradora, Sí. no hemos hablado nada de ella. Cuéntanos algo si quieres. Vale, sí, porque, porque... bueno, estas son las imágenes, la verdad que es una preciosidad. Están aquí. Sí. Y ahí en cada uno de los apartados aparece una imagen también. Esta es una de ellas. Sí, vamos, es simplemente una anécdota. Aparece el colibrí aquí en la parte de delante, la contraportada también, y en la ilustración de Toledo. Simboliza la alegría de la vida, el amor, la alegría de la vida, y además es la única ave que vuela hacia atrás. Ajá. Y es como una imagen para, digamos, que retroceder sobre los pasos que uno da y así mirar desde otra perspectiva. Es un poco el significado. Y bueno, esta ilustradora se llama Marta Guaterne y es catalana, es de Barcelona. Y esta es la que, vamos, que ha colaborado en otros libros con otros autores y demás, y es la que ilustró también el libro de Beatriz Luengo, que es lo que os comentaba antes. Y bueno, aquí pongo Nancurunasia porque esta palabra era como todo una serie de símbolos y de palabras que con un significado positivo. Esta palabra Nancurunasia, que es una palabra japonesa que significa que todo va a salir bien. Como dicen, es la palabra más bonita del mundo. Mira, pues no lo sabía, Sí, que todo va a salir bien. Nancurunaisa, eso. Un comentario quiero hacer yo. Sí. No es una pregunta, es una petición, pero bueno. Sí quiero primero comentar un valor que tiene este poemario que a mí me gusta mucho, es el sentido de unidad que tiene. Es muy importante en los poemarios, aunque luego podamos leer los poemas independientemente, tienen todo su valor formal o su valor de contenido. En este poemario hay un sentido de unidad donde todo está muy engranado y que va además relacionado con el título. El título es bueno porque si empezamos a sacar figuras literarias de un título, eso significa que es un título técnicamente bueno. No lo apreciamos, no nos damos cuenta, como lectores, las personas porque sí que tienen más conocimiento de poesía, o cuando se trata de un jurado, de un certamen, sí que lo valoran. Ese título es a la vez una personificación, porque las olas es un ente abstracto que no tiene libertad realmente, es una metáfora, lógicamente, en este caso, del simbolismo de la mujer, donde destaca además que los dos determinantes y los dos sustantivos son femeninos, y es una literación también porque predomina la letra L,
la L y la A, sobre todo la L. Bueno, solo quería comentar eso. Y lo que te iba a pedir que, bueno, que estuviste embajadora de la feria de Majomonda, que vinimos allí, y bueno, hizo mal tiempo, pero bueno, las ferias siempre son que contaras un poco de experiencia en Majadahonda y la propuesta que surge de allí, que supongo que seguirá en pie, pero que la compartan, ¿no? Que la compartan porque me parece muy bonita y creo que es interesante que sepamos que a veces una feria donde, pues sí, puede hacer muy mal tiempo y a veces pues no se acerca tanta gente como quisiéramos, pero que pueden salir peticiones o propuestas muy interesantes. La verdad es que Ramón estuvimos allí hablando un ratillo y tal, y es verdad que no había, o sea, había gente, no había demasiada gente por el mal tiempo, pero bueno, sí que hubo movimiento de gente. Parece ser que el día anterior habían tenido que cerrar porque hacía muy mal tiempo y tal, pero esa mañana, bueno, yo estuve solamente 1 hora y media en la caseta. Entonces, una profesora de literatura que ha sacado plaza en un instituto de Móstoles recientemente, porque estaba en un colegio, en un instituto en Las Rozas, y ahora ha sacado plaza ya definitiva en Móstoles, me propuso celebrar el Día de la Mujer con este poemario en ese instituto. Entonces, es lo que le comentaba, digo, hay muchas veces que este tipo de eventos, las ferias del libro, es una manera de darte a conocer también. Y aunque no vendas, que todo el mundo quiere, todos los autores evidentemente quieren vender libros, pero no siempre ocurre, pues entonces surgió esa propuesta que me pareció interesante. Así que bueno, surgió de allí, de la feria, o sea que bueno, estuvo bien. Qué bueno, fíjate, qué bien. Sí. No, sí, luego es verdad que todo este tipo de cosas, incluso las presentaciones, el ir de un lado a otro y tal, al final también acabas conociendo gente, o sea que está muy bien, efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla. Yo sí tengo una curiosidad. Homenajeas a muchas poetas, pero yo tengo interés en saber cómo es el proceso de acercamiento, es decir, para poder dibujar una imagen o una mini biografía tan completa de cada una de las poetas, mini biografía no solo basada en hechos, sino también en ese acercamiento emocional a la poeta. ¿Cuál es ese proceso de acercamiento? ¿Cuánto tardaste en obtener ese poema perfecto que recogiera toda esa idea que tenías de ellas o el sentimiento que ellas se transmitían? ¿Cómo se hace y cuánto se tarda en conseguirlo? Este sí que te digo, José Luis, que lo he llevado prisa a verme. El otro día me preguntaban que cuánto habría tardado en escribir. Dije 1 año por decir algo, porque luego me pongo a pensar, digo, si esta idea cuando me surgiría alrededor del año 2018, 2019 o una cosa así, surgió la idea. Pero claro, te surge una idea en la cabeza por una cosa que te impacta. Y luego empiezas a hilar, empiezas a obtener información y a leerlas. Porque algunas habías leído algo, pero otras yo quería leer un poco más y sobre todo empaparme bien de todo eso que les había pasado a ellas, porque habían escrito en determinadas épocas y qué les había llevado a las primeras, por ejemplo, a tomar la decisión de quitarse la vida porque no podían aguantar, siendo que eran personas, muchas de ellas que no tenían, bueno, algunas sí tuvieron problemas, por ejemplo, económicos, porque bueno, eran épocas de guerras, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y en fin, pero hay otras que no, que su nivel económico era alto y al final tomaron la decisión de suicidarse. Pues leerlas y sobre todo, yo para escribir poesía me tiene que impactar algo mucho, porque igual que en narrativa tienes una idea, desarrollas y empiezas a buscar información, en poesía me tiene que impactar algo muy mucho para poder escribirlo. Entonces, bueno, pues fui conociéndolas así un poco más, sus biografías, su manera de escribir, el entorno que tenían, las condiciones en las que escribían, muchas de ellas. Por ejemplo, la Marina Tsvetaeva, que es rusa, era de una familia acomodada, una familia noble de Rusia, pero todo lo que tuvo que pasar esa mujer hasta que luego volvió a Rusia porque quería volver a su país, y escribía y era reconocida, era reconocida y escribía, y para ser aquella época, era una época complicada para mujeres, pero ella se movió igual en círculos de hombres. Y finalmente, por todo lo que le sucedieron a sus hijos,
a su marido, a todos, pues cómo terminó ella, pues, ¿sabes? Acontecimientos de esos traumáticos. En la primera parte, por ejemplo, y en la segunda parte un poco indagar en sus vidas. La segunda parte es que las conocemos todos. Entonces, pero ¿por qué escribí, yo qué sé qué decirte, por ejemplo, la poeta afroamericana? Pues porque imagínate qué situación, y si yo hubiese vivido en aquel momento, yo habría podido continuar escribiendo, o yo creo que no, me habría venido abajo esas circunstancias y esta mujer como siendo muy pequeña, fíjate, con 14 años, o yo que sé, Concepción Arenal, por ejemplo, pues aparte de compartimos profesión, aunque ya no la pudieron dar título, pero iba a clases de derecho vestida de hombre, con un sombrero, una levita y todo para poder asistir, y o sea, no decaía, es que era esa lucha por conseguir lo que uno quiere, y así un poco de todas estas, y luego las actuales, porque me gusta mucho cómo escriben, como la manera de ser que tienen también, de expresarse, y la frescura de las más jovencitas y todo esto. Y las últimas, pues por ejemplo las 3 últimas es que me han impactado, especialmente María Luisa Mora Alameda. Me gusta mucho cómo escribe y os recomiendo de verdad que la leáis, porque es una poesía muy cercana, pero una poesía con una fuerza interior que tiene esa mujer. Entonces, un poco resumiendo, José Luis, es porque hay algo de todas ellas en su manera de escribir o en sus vidas que me ha impactado mucho. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más? Pues yo voy a contar una anécdota, porque ahora que has hablado de Beatriz Luengo me ha venido una cosa a la cabeza y veo que es un libro muy feminista, que yo también soy muy feminista, porque no sé si sabéis que ella está casada con un músico cubano y componen juntos. Entonces él escribe la música y ella la letra. Hace un par de años ganaron un Grammy y El Mundo publicó un titular que fue el músico cubano, no me acuerdo, y su mujer ganan un Grammy. Terrible eso. O sea, es que no fueron capaces, siendo ella la que es española, de mencionar Beatriz Luengo y su marido. No, y el nombre de los dos, aunque da igual que sean pareja. Y ella se quejó y les hizo rectificar el titular y me parece fantástico. Sí, es como todavía a día de hoy una mujer que ha sido capaz de escribir una letra de una canción que ha ganado un Grammy, la ganó en segundo lugar y es la mujer de... Es increíble. Sí, me acuerdo de eso. Seguimos, parece que avanzamos. Y además, menuda Beatriz, con lo pequeña que es, pero Sí, vamos, no se calla. carácter. No se calla. Responde a cualquiera cantando. Hizo una canción respondiendo a qué canción. La canción de Maluma, que es... Sí, la canción de Maluma, ¿no? Que es súper machista. Buenísima, un poco con la misma música y con partes de la letra exactamente igual, pero cambiaba el significado total. Sí, no la habéis... Él salió haciendo un reconocimiento. Pues si no, la Sí, verdad sí, no sí, pena. sí. La canción de Maluma, ¿cuál es? Yo no me acuerdo ahora. No recuerdo el título, es una canción súper famosa. La busco. Sí, y ella cogió y le hizo una réplica. Ella le hizo una réplica a Maluma contestando como si fuera la chica de la canción de Maluma, ¿no? Ajá. Y le contesta como diciendo, es que no hago eso ni me hace ninguna falta. O sea, quiero decir, y es con una frescura, y yo casi creo que al final tuvo más éxito que la de Maluma. Pero además luego Maluma incluso lo dijo, ¿no? Sí, Ha hecho una versión mucho más buena que la mía. Pero bueno, sí, Beatriz Luengo, por eso me ha sorprendido. O sea, yo cuando he leído las literatas que habías elegido o las personas en las que que habías utilizado como musa, ¿no? Para cada uno de los temas, me ha sorprendido pues eso, encontrarme a algunas autoras pues, como a Virginia Woolf y de repente pues a Beatriz Luengo. Y decía, pero es Beatriz Luengo, ¿no? Pero está muy bien, no sé qué decir, porque también es cierto que digamos que das importancia también al momento actual, al presente, a lo que está sucediendo ahora, y en cierta manera lo hilas con el pasado. O sea, traes el pasado hacia el presente. Y la verdad es que a mí, por eso me parece, es un poco lo que él comentaba, está todo muy bien hilado, es muy solvente, es un poemario muy solvente, todo está muy interrelacionado. Los poemas son muy ricos, tanto en vocabulario, como en expresión, como en fuerza, o sea, son poemas hondos. O sea, la verdad que a mí es un poemario que yo particularmente recomiendo, de verdad, porque me parece muy recomendable su lectura.
¿Te parece un...? Ramón lo supervisa también, ¿eh? Te digo. Si no, no me atrevo. Pues te tienes que atrever. No me atrevo. Luego le contestas. No, pues es muy bueno. La verdad que es un poemario muy bueno. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Venga, Olga y Ramón, que habéis llegado de los últimos a preguntar. Venga, a preguntar alguna cosa. Tengo que ir primero, tengo que ir primero. Bueno, pues nada, María, pues muchas gracias. Muchas gracias por haberme dejado recitar un poema. Pues ¿Cómo lo has visto desde fuera? Porque es que tienes una voz tan dulce que ay, no sé, yo me haces llorar a mí también. Pues la verdad que así, la verdad que es un honor cuando alguien que, o sea, digamos que te permite, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tomar sus palabras y hacerlas tuyas, la verdad que yo me siento una privilegiada. O sea, que muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias María por estar aquí, muchas gracias por traer poesía, que la poesía cuesta un poquito, pero bueno, ahí estamos, sí, ahí ¿no? estamos peleando por ella. Y bueno, el otro día leí un artículo de Javier Morales de la poesía como resistencia, ¿no? Pues aquí seguimos resistiendo. La resistencia, somos la resistencia. Resistimos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy recomendable La libertad de las olas. Y bueno, aquí está la María para si queréis adquirir el poemario y ella lo ofrece, ¿vale? Bueno, muchas gracias.